Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte del tema acerca del Tahuantinsuyo y hoy día vamos a ver un poquito acerca de política y sociedad. ¿Ya? Muy bien. Primero vamos a ver, antes de ello, lo que es un poco del desarrollo histórico, cómo fue la historia de los incas, ¿no? Desde sus inicios hasta su caída. Muy bien, vamos a dividir la historia de los incas, el desarrollo histórico, en dos etapas. Una etapa preimperial, como su nombre lo dice, es antes que inicie formalmente el imperio de los incas. Antes de que inicie el imperio de los incas, chicos, propiamente los incas era un curacasco, un pequeño pueblo que recién se estaba formando, por lo tanto no lo podemos llamar imperio. Y los monarcas o los gobernantes o los líderes de ese pequeño pueblo que recién estaba afianzándose, que recién estaba ganando terreno, formando alianzas o conquistando por medio de las guerras, recién estaba creciendo poco a poco. Por lo tanto, sus líderes eran llamados curacas o simplemente señores locales. ¿Ya? En términos estrictos no los podíamos llamar incas porque, como digo, el pequeño pueblo de los incas en sus inicios no era propiamente un imperio. ¿Ya? Recién cuando viene Pachacútec y empieza toda esta oleada de expansión hacia diferentes puntos, va a iniciar formalmente el imperio o lo que conocemos como Tahuantinsuyo. ¿Ya? Por eso se dice que Pachacútec es el creador del Tahuantinsuyo. Muy bien. Este periodo preimperial, es decir, antes que el Tahuantinsuyo sea imperio, se va a subdividir en dos etapas. Un periodo legendario o curacal, que podríamos decir que es un periodo 100% fantástico, 100% lleno de oscurantismo, lleno de fantasía, lleno de mitos, lleno de leyendas. ¿Ya? Acá vamos a encontrar a los dos primeros gobernantes, a Manco Cápac, que ya lo hemos visto en la leyenda, tanto de los hermanos Ayar como de lo que vendría a ser Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego de Manco Cápac va a venir Sinchirroca, ¿ya? Recordemos que con Manco Cápac, ese pueblo que migró del sur, que migró desde Taipicala, llegó al Cusco, que antiguamente se llamaba Valle de Acamama, llegó al Valle de Acamama y se asentaron en ese valle. Pero ese valle, de acuerdo que era muy fructífero, era muy productivo, tenía una particularidad, no estaba vacío. Es decir, habían pueblos que ya tiempo atrás, es decir, antes que los incas llegasen ahí, ya estaban habitando ese valle, ¿ya? Es decir, habían pueblos originarios. Dentro de esos pueblos, los que más van a destacar van a ser los ayarmacas, ¿ya? Los ayarmacas van a destacar básicamente por su fortaleza y por su terquedad, podríamos llamarlo, ya que nunca se quisieron rendir ante los incas y siempre los estaban hostigando, molestando ahí detrás de los incas, siempre tratando de hostigarlos, de molestarlos, de hacerle cualquier cosa, ya para expulsar a los incas, para expulsar a los nuevos vecinos, ya llamémosle al Valle de Acamama como un vecindario donde vivían varios pueblos. Los demás pueblos, a diferencia de los ayarmacas, van a empezar a armar alianzas con el pueblo que recién llegó, es decir, con los incas, ¿ya? Pero los ayarmacas hasta el último se van a resistir a armar alianzas con los incas. Sinchirroca va a tener la particularidad de ser el primer señor o curaca, o entre comillas inca, ya porque formalmente no era un inca, en llevar la mascaipacha. ¿Qué era la mascaipacha? Era como la corona, ya así como en Europa los reyes, los monarcas llevaban una corona, de acuerdo, por lo general hecho de metales preciosos. Acá en el imperio la corona era un poco particular, era hecho a base de plumas, ¿ya? Y la corona, básicamente, el color predominante para el gobernante era color rojo, plumas de color rojo, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver en un momento. El hijo del Inca va a tener también una corona de plumas, pero va a ser de otro color. Luego de este periodo legendario, que podríamos llamarlo 100% mítico,
va a venir un periodo que va a ser una mezcla entre verdad y un poco de fantasía, que es el periodo de confederación o también llamado periodo monárquico. Acá el pueblo de los incas, como les dije, chicos, va a comenzar a establecer alianzas con los pueblos que están a su alrededor. ¿Ya? Acá van a gobernar varios incas que van a suceder a Sinchi Roca. Recordemos que Manco Cápac, aparte de ser el fundador de lo que es la civilización inca, Manco Cápac también fue el fundador de una dinastía, ¿de acuerdo? De la dinastía justamente de los Urin Cusco. Esa va a ser la primera dinastía que va a fundar Manco Cápac, ¿ya? Y que va a continuar con Yoke Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, ¿ya? Que los voy a subrayar ahorita. Yoke Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Es decir, esos 5 incas o señores o curacas van a ser los primeros gobernantes y van a formar parte de una dinastía llamada Urin Cusco. ¿Quién fue el fundador de esa dinastía? Obviamente el primero de ellos, que sería Manco Cápac. ¿Ya? Ahora, Yoke Yupanqui básicamente va a enfrentar rebeliones internas, ¿ya? Algunos pueblos que fueron conquistados por la fuerza van a empezar a rebelarse contra el gobernante, en este caso Yoke Yupanqui, y obviamente, como siempre, chicos, los ayarmacas nunca se dan por vencidos y siempre están ahí tratando de hacerle la vida imposible a los incas. Maita Cápac también va a tener que enfrentar rebeliones como la rebelión de los Alcahuiza y Cápac Yupanqui, de acuerdo, va a ser una particularidad, porque según Waldemar Espinosa va a tomar el poder, pero no de una forma, entre comillas, legítima, sino por golpe de Estado. Es decir, esta técnica de usar la fuerza para llegar a ocupar un cargo importante no era nuevo en estas tierras, ¿ya? Ya podríamos decir que ya era algo que se solía hacer. Luego de Cápac Yupanqui, vamos a cerrar un ciclo. Vamos a terminar la dinastía de los Hurin Cusco y vamos a comenzar con una nueva dinastía, la dinastía de los Hanan Cusco. ¿Y quién va a ser el primero, el que va a aperturar, va a fundar la dinastía de los Hanan Cusco? Inca Roca. ¿Ya? Que como si ustedes se dan cuenta, chicos, a ver, vamos a recordar los nombres. Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoke Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Si se dan cuenta, casi todos los nombres llevan una palabrita. Cápac, ¿no? Cápac en el idioma original significa señor, ¿ya? Y justamente eso podría ser otro argumento para fundamentar de que ellos no eran emperadores, sino simplemente curacas, pequeños señores locales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 3 hombres que llevaron ese apelativo, el apelativo Cápac. Pero si se dan cuenta, Inca Roca va a ser el primero de todos ellos que va a llevar en su nombre el apelativo Inca, ¿ya? Pero aún así, el imperio todavía no se había formado. Recién vamos a considerar a la civilización inca como un imperio con Pachacútec. Luego de Inca Roca, vamos a ver que va a continuar lo que vendría a ser Yaguarhuaca, ¿no? Que significa, su nombre significa el que lloró sangre, ¿no? Bueno, se dice, obviamente todo esto son historias, ¿no? Mitos, historias fantasiosas que se cuentan, que se transmiten de generación en generación, y dicen que este nombre se debe ya que a Yaguarhuaca, los ayarmacas que siempre estaban ahí haciendo la vida imposible, decidieron pues secuestrar a Yaguarhuaca, y Yaguarhuaca de la desesperación lloró sangre. Ya por eso se dice que se le dio ese nombre, ¿no? A Yaguarhuaca, cuyo nombre significa el que lloró sangre. Luego de Yaguarhuaca, vamos a tener que va a venir Huiracocha, ¿no? Y yo creo que Huiracocha sí lo han escuchado, aparte del dios, acá estamos hablando del Inca, el Inca Huiracocha. Y siempre lo recordamos a Huiracocha quizás por una palabrita, ¿no? Cobardía. ¿Por qué? Porque él va, durante su periodo, va el imperio o la civilización inca va a sufrir un ataque de los chancas. Los chancas van a ir directo al Cusco
dispuestos a tumbarse a los incas. Y Wiracocha, viendo la superioridad en número, de acuerdo de los chancas, decide simplemente huir a un valle cercano, al valle de Yucay, y huye junto en compañía de su Auqui. ¿Ya? Como vamos a ver dentro de un momento, el Auqui, ¿quién era? El Auqui era el sucesor, el heredero, el que después de la muerte de su padre iba a subir al trono como el nuevo Inca. Es decir, el Inca y su hijo heredero huyeron de la ciudad del Cusco, y la ciudad del Cusco va a quedar despoblada. Y obviamente los chancas, que tienen el terreno libre, ¿de acuerdo? Ya no hay oposición porque todos los habitantes del valle se han retirado, han huido, despavoridos, ¿de acuerdo? Tienen todo libre a su paso, entonces, ¿qué hacen con el Cusco? Hacen lo que quieren. Empiezan a destruirlo, ¿de acuerdo? Y a saquear la ciudad. Es por eso que en algunos textos van a encontrar que Pachacútec va a ser el que va a reconstruir la ciudad. ¿Ya? Ahí está la explicación, porque durante el gobierno del antecesor de Pachacútec, que sería Huiracocha, ¿qué va a suceder? Los chancas van a tomar la ciudad del Cusco y van a destruir, van a hacer estragos la ciudad, van a desolar, van a saquear la ciudad del Cusco. Pero el que no se queda tranquilo y dice, según él, que recibió una visión de su padre el sol, diciéndole que no tenga miedo, que no tenga cobardía y que tenga fe y confianza de que su padre el sol iba a estar con él para poder hacer frente a estos invasores, fue justamente la figura de Pachacútec. Ya Pachacútec se hallaba fuera del Cusco en ese momento y según él, como les digo, recibió esa visión de su padre el sol, dándole esas palabras de ánimo, esas palabras de confianza para que Pachacútec tenga ese valor y pueda ir al Cusco y enfrentar a los chancas. ¿Y va a suceder eso? Sí, va a suceder eso. Pachacútec, decidido, acompañado con el padre, con las fuerzas divinas, decide ir con un pequeño ejército y hacer frente a los chanca, que como ya hemos visto la clase pasada, la sociedad chanca no era una sociedad cualquiera, era una sociedad conquistadora, era una sociedad guerrera por excelencia. Por lo tanto, era un enemigo difícil de vencer. Por lo tanto, ahí vamos a ver a Pachacútec de un lado y a los chancas del otro lado. Ahora, ¿quién va a triunfar? Ya lo hemos visto la semana pasada, ya hemos hecho un spoiler, por así decirlo. ¿Quién triunfó? Van a triunfar justamente las fuerzas de Pachacútec sobre los chancas. Y como esto era algo inesperado, porque a simple vista uno presagiaba de que los chancas iban a barrer el piso con Pachacútec, Pachacútec por ahí va a formular una leyenda, un mito que va a empezar a contarse de generación en generación. El famoso mito o leyenda de los Pururaucas. Según Pachacútec, como él tenía la aprobación divina, el mismo padre de él, el Padre Divino, el Dios Sol, se le había aparecido en persona para darle esas palabras de ánimo, para darle esa confianza de que él estaría junto a Pachacútec. Él estaba convencido de que las rocas de las montañas aledañas a la ciudad, en el momento de la batalla, se habían convertido en guerreros de piedra y se habían unido al ejército de Pachacútec y juntos todos habrían enfrentado a los chancas. Y ahí está la razón por la cual Pachacútec obtuvo la victoria. Esa fue una explicación obviamente mítica, ¿de acuerdo? Obviamente mitológica, fantástica, ya lleno de elementos sobrenaturales, como las rocas se van a convertir en guerreros, ¿no? Los famosos pururaucas. Así se llama la leyenda. ¿Y cómo se llamó la batalla? La batalla se llamó, como dice acá abajito, Yaguar Pampa. Y tras vencer a ese enemigo, que era un enemigo extranjero, porque ese enemigo no era originario del Cusco, sino que ese enemigo de dónde venía, de la zona de Apurímac y Ayacucho, ¿ya? Venía para tomar posesión del Cusco. Esto va a marcar el inicio de la etapa imperial. Con esto los incas logran quitarse ese clavito, ni siquiera un clavito, era un clavote,
Y ahora sí, al quitarse ese clavote de encima, ya tienen la libertad, la confianza, el soporte para poder expandirse, ¿ya? Y nosotros nos podemos poner a reflexionar un poco acá, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido otro? Es decir, si verdaderamente los que hubieran triunfado hubieran sido los chancas. En ese momento los chancas eran imparables. Ellos habían originado entre los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Pero ellos no se quedaron allí, sino que empezaron a expandirse. Y conforme se fueron expandiendo, poco a poco se iban acercando al Cusco. Por eso llegó un momento en el cual la siguiente presa o el siguiente punto por atacar de los chancas llegó a ser el Cusco. Y por eso ambos chocaron, tanto los incas como los chancas. Muy bien, entonces ya tenemos acá que los chancas fueron derrotados. Y tras esa derrota, Pachacútec, a pesar de que a él no le tocaba asumir el gobierno, va a asumir el trono imperial. Y ahora sí, hablamos del Tahuantinsuyo. Ahora sí, los incas son un imperio formalmente, ¿ya? Y con Pachacútec, como podemos ver en el mapa, chicos, van a empezar, los incas ya no se quedan en el Cusco. Antes solo eran ese puntito negro que ves encerrado dentro de la esfera azul. Solo eran ese puntito antes. Solo se habían quedado en el valle del Cusco, en el valle de Acamama. Solo habían formado alianzas con pequeños pueblos aledaños y habían por ahí peleado unos con otros, pero nada más. Pero con Pachacútec dejaron ese valle y empezaron a expandirse al norte, a la izquierda, a la derecha, al sur, ya por todas las direcciones. Pachacútec, antes de adoptar ese nombre, el nombre de Pachacútec, que significa el que renueva el mundo, y van a ver, chicos, que este nombre no es por las puras, tiene un significado, tiene una razón de ser. Ya antes de llamarse Pachacútec o Pachacuti, se llamó Cusi Yupanqui. Ese era su nombre como príncipe cusqueño. Ya, pero que cuando asumió el cargo de Inca, se va a convertir en Pachacuti o Pachacútec. ¿Ya? ¿Y por qué es el que renueva el mundo? Ah, por distintas razones. En primer lugar, el Cusco. ¿Qué había pasado con el Cusco? Estaba un desastre. Tras la guerra había quedado totalmente desolado. Por lo tanto, era necesario reconstruir el Cusco. Y en ese proceso de reconstrucción, Pachacútec va a construir prácticamente todas las grandes obras arquitectónicas que conocemos de los incas. Por ejemplo, por ahí Machu Picchu, por ejemplo, por ahí Coricancha, por ejemplo, por ahí Sacsayhuamán. Todas esas palabritas que forman parte de la arquitectura inca, que lo vamos a ver la próxima semana, son obras en su mayoría, casi en su totalidad, de el inca Pachacútec. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué va a renovar el mundo? Porque él va a ser el que va a crear formalmente los cuatro suyos, el Chinchaysuyo, el Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Va a crear el Tahuantinsuyo, porque antes solo eran incas, solo era un pequeño pueblo, una pequeña etnia que había migrado del sur, pero ahora formalmente eran el imperio de los incas. Adicionalmente, después de vencer a los chancas, él va a derrotar a los collas y a los conde suyos. Pregunta, ¿de dónde eran los collas? De la zona del Titicaca. ¿Te acuerdas, no? La clase pasada, los reinos aymaras. Estudiamos a dos, a los collas y a los lupacas. Los condesuyos también eran de la región sur, ¿no? Más o menos entre Arequipa y Moquegua. Luego tenemos Tupac Inca Yupanqui, el sucesor de Pachacútec, ¿ya? Muy bien. ¿Él qué va a hacer? Va a conquistar también. Si te das cuenta, mira el mapa de acá, de la mano derecha. Tenemos acá la expansión del imperio inca. De color naranja están las conquistas de Pachacútec. De color rojo
Están las conquistas de Pachacútec entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no fue Pachacútec el que derrotó a los pueblos que se ubicaron acá, en la zona roja, sino fue su hijo, Tupac Yupanqui. Pero Tupac Yupanqui los derrotó cuando Pachacútec era inca. Por lo tanto, ¿quién se llevó los méritos? Pachacútec, porque él era el inca en ese momento. Pero ¿quién formalmente o quién verdaderamente había derrotado a esos pueblos? Tupac Yupanqui. Por eso, por ahí algunos textos vas a ver que va a decir que Tupac Yupanqui o Tupac Inca Yupanqui va a conquistar más territorios cuando era Auqui que cuando era Inca. ¿Ya? Por ahí algunos textos mencionan eso. Luego vienen las conquistas de color verde, que es Tupac Yupanqui, y por último, las conquistas de color amarillo. Si te das cuenta, ¿quién conquistó más verdaderamente? Tupac Inca Yupanqui. ¿Ya? Por eso, acá que dice, hay una diferencia brutal en esto, chicos. Una cosa es ser el máximo conquistador y otra cosa es ser el que logró la máxima expansión, ¿ya? ¿Quién logró el máximo número de conquistas? Tupac Inca Yupanqui. Ya él selló lo que vendría a ser el sur del Tahuantinsuyo. Él conquistó hasta lo último de la parte baja del Tahuantinsuyo. Pero ¿quién va a sellar el norte, las fronteras norte, el río Ancasmayo? Lo va a hacer Huayna Cápac, ¿ya? Es decir, Tupac Inca Yupanqui cerró el caño por acá abajo, ¿y quién cerró el caño de arriba? Huayna Cápac, ¿ya? Para que más o menos puedas comprender un poco. ¿Y qué pasó con Huayna Cápac, que fue el sucesor de Tupac Inca Yupanqui? Lamentablemente, él estaba gobernando todo feliz, todo tranquilo. Él se encontraba o le gustaba pasar el tiempo en Tumibamba, que era una ciudad ubicada al norte, ¿ya? Era como su residencia real. Él le gustaba pasar más tiempo allí que en el Cusco. Ya era un inca muy movedizo, le gustaba viajar de un lugar a otro y también conquistador, obviamente. Pero en ese afán de seguir conquistando y seguir avanzando hacia el norte, alguien estaba más bien bajando hacia el sur. ¿Y quiénes eran? Los españoles. Por eso, los españoles que trajeron enfermedades van a empezar a transmitirlas. Y en ese afán de transmisión, lamentablemente esas enfermedades que para los indígenas de esa época eran mortales, va a llegar a Huayna Cápac y a su hijo, el que lo iba a suceder. Y ahí, chicos, vemos la fragilidad del imperio. Siempre decimos que el imperio inca pudo haber durado más tiempo, porque era un imperio en cuanto a economía muy sustentable, ¿ya? El desarrollo económico, la organización económica del imperio era muy fuerte, muy sólida. Pero en cuanto a política, había un pequeño detalle. Solo había un colchón, no habían dos. ¿A qué se refiere con colchón? Estaba el Inca a la cabeza de todos, ¿y quién estaba detrás del Inca? Estaba su hijo, el sucesor, el Auqui. Pero no había una tercera opción, solo había una segunda opción. Actualmente nosotros podríamos decir que tenemos hasta 4 opciones en nuestro país. La primera opción es el presidente, la segunda el primer vicepresidente, la tercera el segundo vicepresidente. Y ya, por si somos bien piñas, muy poco suertudos y los 3 se mueren, tenemos una cuarta opción que vendría a ser el presidente del Congreso, aunque cuando él asume el poder inmediatamente convoca elecciones. ¿Ya? Pero en esa época moría el Inca y moría el Auqui al mismo tiempo y se generaba un problema, porque el Inca que había muerto no había designado una segunda opción, un comodín. Y eso fue lo que pasó con Huayna Cápac. Huayna Cápac murió y también su hijo llamado Ninan Cuyochi también murió al mismo tiempo. Por lo tanto, la nobleza del Cusco no sabía qué hacer. No se había nombrado una segunda opción, un segundo posible sucesor. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Entre comillas, convocar
nuevas elecciones, ¿no? A ver, ¿a quién vamos a elegir? Y cuando se elige al Auqui, al sucesor del Inca, hay ciertos requisitos. No cualquiera puede ser Auqui, ¿ya? Porque el Inca en esa época era polígamo, tenía varias mujeres, por lo tanto tenía varios hijos. Pero no de toda esa gama de hijos, no cualquiera podía ser Auqui. Ya habían requisitos. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, Huayna Cápac y Ninancuyochi, que era su Auqui, murieron. Por lo tanto, no se sabe quién debe asumir el poder. Entonces hay que elegir a alguien, porque si no el imperio se viene abajo, no hay una cabeza que nos dirija. En ese sentido van a elegir a Huáscar, ¿ya? Porque Huáscar va a ser otro de los hijos legítimos. Para ser Auqui tenías que ser hijo legítimo. ¿Y qué significa ser hijo legítimo? Es decir, ser hijo de la Colla. ¿Y la Colla quién era? La esposa principal, la primera mujer del Inca. Obviamente el Inca tenía varias mujeres, con las cuales había mantenido obviamente relaciones sexuales y había tenido hijos, ¿no? Pero todas las demás mujeres, sus hijos eran hijos ilegítimos, ¿de acuerdo? Porque eran hijos provenientes de concubinas, de conserjes, de esposas secundarias. Pero el hijo que era parido de la Colla, de la esposa principal, ese era el único que podía ostentar, postular a ser nuevo Inca. ¿Ya? Obviamente con la Colla el Inca tenía varios hijos, ¿no? Pero ellos eran los únicos que podían postular a ser Inca. Dentro de esos hijos legítimos que tenía Huayna Cápac estaba justamente Huáscar, y por eso se elige a Huáscar como posible sucesor, ¿ya? En ese sentido tenemos a Huáscar, pero alguien en esa época estaba, por así decirlo, un poquito más popular que Huáscar, era Atahualpa. ¿Y por qué se había ganado el cariño no solo de la gente, sino también de los generales y de cierta parte de la nobleza? Por su táctica y por su empeño militar. Él había acompañado en casi todas las campañas militares a su padre. Era un hombre bien fornido, un hombre bien aplicado, un hombre que siempre estaba dispuesto a apoyar a su padre. Por lo tanto, era bien visto por la gente. Pero Huáscar, ¿cuál va a ser su error? ¿Ya? Todo hubiera quedado feliz y contento si Huáscar no hubiera hecho esto. ¿Qué empezó a hacer Huáscar? Huáscar prácticamente empezó a adoptar una actitud tiránica. ¿Cómo así? En esa época de los incas, cuando el inca moría, se convertía en una momia. Los parientes del inca momificaban el cuerpo del inca, ¿no? No lo enterraban, no lo incineraban, ¿de acuerdo? Simplemente lo momificaban. Y esa momia del inca llamada Malki era un ídolo, ¿de acuerdo? Era como si fuera un dios. Entonces, esa momia, a pesar de que el Inca estaba muerto, porque a nuestra simple vista está muerto, tenía poder, ¿de acuerdo? Y la Panaca, la familia del Inca, también tenía poder. Pero hasta Huáscar, si nosotros ponemos a pensar y miramos hacia atrás, ¿cuántos incas habían pasado? Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ¿quién más? Pachacútec y todos los demás. O sea, ¿cuántas malquis tenemos hasta ahora? Más de 10 malquis tenemos. Y obviamente más de 10 panacas. Y todas esas panacas y los malquis siempre trataban de quitarle poder al Inca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Huáscar no estaba dispuesto a que con él suceda lo mismo. Y por lo tanto, ¿qué mandó a hacer? Mandó a enterrar a todas las malquis, a todas las momias. Y eso no le convenía a las panacas, porque si eso le hacían a las malquis, las panacas ya no tendrían ese poder político que antes tenían. Por lo tanto, las panacas empezaron a ver de mala forma a Huáscar. ¿Y a quién empezaron o hacia quién dirigieron sus ojos? Hacia Atahualpa. Y ahí empieza a
una cierta porción de la población a alinearse, afiliarse o a apoyar a Atahualpa, mientras que otra parte estaba con Huáscar. ¿Ya? Y en ese sentido, Atahualpa, pues, que estaba en el norte, ¿ya? Estaba en el norte, empieza a dirigirse hacia el sur, es decir, empieza a dirigirse hacia el Cusco, ¿ya? Mientras que Huáscar, ¿dónde se encontraba? En el Cusco, ¿ya? Porque en el Cusco era el lugar en el cual se coronaba el Inca, era en el lugar en el cual se le colocaba la Mascaipacha, como símbolo de ser el nuevo monarca del imperio. Entonces Atahualpa se dirige al sur y no se dirige solo, se dirige con tropas. Por lo tanto, ahí Huáscar empieza a sospechar. ¿Por qué se dirige con un gran ejército hacia el Cusco? ¿Qué quiere hacer? ¿Acaso viene a hacerme un golpe de Estado? Quizás me quiere sacar del poder. Entonces, en ese afán va a surgir la guerra fratricida, esta guerra entre hermanos. Se da una crisis sucesoria que va a ser un evento que simplemente va a favorecer la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Un evento que para buena suerte de los españoles justo se va a dar cuando ellos están viniendo acá. ¿Ya? O sea, justo encuentran al imperio en un momento de división interna, en un momento de crisis interna. El imperio en ese momento estaba totalmente dividido, un bando atahualpistas y otro bando huascaristas. Y por eso Pizarro se va a aprovechar. Como casi todos odiaban a Atahualpa, empieza a adoptar una posición a favor de Huáscar. Entonces todos los huascaristas, obviamente, al ver que viene esta persona de tierras lejanas a hacer justicia, empiezan a apoyar a Pizarro. Los huascaristas se unen a Pizarro. ¿Ya? Muy bien, pero eso ya lo vamos a detallar cuando veamos conquista del Tahuantinsuyo. Pero lo que sí quiero decir es que Atahualpa, a pesar que se estaba dirigiendo al Cusco, nunca llegó a pisar el Cusco. ¿Por qué? Porque él se estacionó, detuvo su carro, ¿en dónde? En Cajamarca. Tanta era su soberbia que quería conocer en persona a los nuevos llegados. ¿Y quiénes eran? Los españoles. Él estaba convencido de que con su sola presencia estos españoles iban a huir. Tan confiado estaba, ¿no? Así era la personalidad de los incas de esa época. Ahorita lo vamos a ver en un momento. El inca era un ser considerado sagrado, divino, un dios entre los hombres, que no se le podía ver la cara, que si tú querías hablarle a él, ni siquiera podías hablarle directamente. Y si se te permitía entrar en su presencia, tenías que hacerlo de rodillas prácticamente, ¿ya? Y no podía pisar el suelo. Se creía que si pisaba el suelo iba de él a emanar una energía que iba a poder ocasionar un movimiento telúrico. Por lo tanto, siempre como andaba en literas, en andas, cargado por hombres. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos, para poder cortar y volver a conectarnos, unas problemáticas, ¿ya? Porque de esto se ha dicho varias cosas. Para algunos, no tenemos más de 10 incas, sino solo tenemos 5 incas. ¿Quiénes? Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Los 5 incas. Los demás no son incas, son curacas, nada más. ¿De quién planteó esta teoría? Roustorowski, María Roustorowski. ¿Ya? Ella también que dijo que Atahualpa fue un inca de hecho, más no de derecho. ¿Y eso es cierto? Claro que sí, porque como digo, Atahualpa nunca llegó a pisar el Cusco, y si nunca llegó a pisar el Cusco, nunca se colocó la Mascaipacha, nunca lo invistieron como inca, pero él se consideraba inca. Por último, un 14º inca, un cronista mestizo llamado Inca Garcilaso de la Vega, en su obra plantea un nuevo inca, aparte de lo que hemos estudiado ahora, ¿ya? Pero la mayoría de historiadores consideran que simplemente es una invención suya, ¿ya? Que verdaderamente no existió ese 14º inca. Muy bien, vamos a cortar y vamos a volver a conectarnos, ya para poder avanzar con la siguiente parte.